Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Cristian Rojas, quien les habla Guillermo Quintero. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, la sede Villa Rosario, de la Facultad de Ciencias Agrarias, programa Zootecnia y del curso de Genética. Y pues esta vez vamos a hablar algo frente a probabilidades en genética. Eh, Este taller, bueno, cuenta con una serie de puntos. Vamos a intentar explicar algunos de ellos eh, que hemos resuelto o acercándonos pues a algunas respuestas. Esperemos pues que cumpla con la expectativa. Este primer punto pues nos plantea calcular la probabilidad de la descendencia que existe entre los siguientes fenotipos, ¿cierto? Para este primer punto, pues hemos utilizado el diagrama o un cuadro de, de, de PubMed que nos permite determinar algunos porcentajes en relación a la probabilidad que queremos determinar aquí, ¿cierto? Aquí se nos plantean una serie de datos, que son estos que estamos señalando acá, ¿cierto? Y básicamente lo que hicimos fue desglosar esos datos, cada uno, digamos, un poco para ubicarnos en el orden del cuadro, o porque hay 4 cuadros, mejor, los desglosamos en el orden alfabético, teniendo un primer cuadro que nos va a discriminar eh, eh, para poder determinar los fenotipos dominantes y los fenotipos que aquí nos plantean. Entonces, en este primer cuadro tenemos que hay un cuarto, bueno, después de haber hecho el cruzamiento, nos arroja que hay un cuarto de probabilidades de que ese genotipo sea A mayúscula, A mayúscula. Hay un cuarto de que contenga los dos genes. Y hay hay un medio que contenga los dos genes y hay un cuarto que contenga también dos genes que están representados en A minúscula. Igual para el caso del segundo cuadro, también digamos, nos arroja unos datos muy similares de probabilidades, ¿cierto? En el tercer cuadro nos arroja un cuarto de un gen heterocigoto que estaría configurado por C mayúscula y C minúscula, y y tres cuartos de un gen que sería eh, ¿cómo? Recesivo. Recesivo, exacto. ¿Sí? Y finalmente, pues en el último cuadro, pues, que nos arroja una información muy similar. Digamos, con esta técnica podemos determinar un poco la información que nos están pidiendo acá frente al genotipo y los fenotipos. ¿Sí? Eso en relación, pues, digamos, a la primera pregunta de la probabilidad. Bueno, como ya me presentaban mi compañero, mi nombre es Cristian Rojas. A continuación voy a hablar sobre el segundo punto del taller, la alcactonuria. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que se origina por la acumulación de ácidos homostáticos o articulaciones en los cartílagos. La primera pregunta es, si dos personas normales tienen un hijo con la enfermedad y también un hijo y una hija normales, determinemos las probabilidades que los hijos normales sean portadores para el gen de la alcactonuria. La pregunta B, si un niño normal llegase a tener descendencia con mujeres normales, la hermana de un niño con alcactonuria cuyos padres fallecieron en un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que el primer descendiente presenta la enfermedad? C. Si el primer hijo de la anterior pareja nace con la enfermedad,
¿cuál es la probabilidad de que su segundo hijo sea normal? Entonces, la primera, la A, para recordar, la caltonuria es una enfermedad recesiva dominante, que es hereditaria. Es decir, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. Si ambos portan una copia del gen defectuoso, están relacionados o en la afección de la enfermedad van a ser portadores sus hijos. Es decir, que en esta enfermedad 1 de cada 4 hijos va a padecer de esta enfermedad. Es decir, vamos a tener un 25%, hacemos el cuadro de Putnam, donde nos vamos a ver cuáles son los alelos que están defectuosos y los alelos que van a ser normales. Un 25% nos da con la enfermedad un hijo, un 37.5% nos da un hijo normal y un 37.5% nos da una hija normal. Para que el hijo salga con la enfermedad, porque esta enfermedad pues es recesiva al hombre, es decir, que la enfermedad o está científicamente demostrado o comprobado que cada padre nos va a aportar tanto un 12.5% y de la enfermedad de caltonuria y otro 12.5%. Es decir, que si la enfermedad tiene una copia del gen, el primer hijo va a tener el 12.5% de cada padre para poder darnos el 25%, que es la enfermedad del hijo descendiente. Es decir, 1 de 4 hijos nos va a aportar la enfermedad de alcaltonuria. La 3. Bueno, en relación a la tercera pregunta, entonces nos preguntan que la frecuencia de la feniceltonuria, que es el defecto del metabolismo de la feniceltonuria, nos dan unos datos, ¿cierto? Y es que esta enfermedad, digamos, se da en 1 de cada 10.000 nacimientos, mientras que el albinismo se da en 1 de cada 5.000 nacimientos, es decir, el porcentaje es menor, ¿cierto? Lo que incrementa, digamos, un poco la probabilidad de que alguien salga, de que en un nacimiento pues haya una persona con albinismo, ¿no? A diferencia pues del otro dato que nos plantean. Y aquí nos hacen dos preguntas sencillas, que básicamente lo que hicimos fue intentar utilizar una regla de 3 que nos permita tener como un mínimo de resultado, ¿cierto? Que este ejercicio, por ejemplo, del albinismo nos va a servir más adelante en otro ejercicio, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es determinar mediante porcentajes cuál es la probabilidad de adquirir la enfermedad. Entonces, en el caso de la pregunta A, que nos plantea que cuál es la probabilidad de que un individuo presente ambas condiciones, lo que hacemos es determinar el porcentaje para llegar a la conclusión de que si en la feniceltonuria se presenta un 0.01% y en el albinismo se presenta un 0.02%, esto significa que una persona o un nacimiento puede contener o hay una probabilidad del 0.03% de que contenga cualquiera de las dos enfermedades, ¿sí? Y para el caso de la segunda, pues es lo que les mencionaba anteriormente. Digamos, para resolver la A, es necesario primero tener en cuenta cómo se da el proceso en B, ¿sí? Entonces, aplicamos la regla de 3, 1 de cada 10.000 por el 100%, que es el total de las personas posibles a contagiar, y esto nos arroja de que para el caso de la feniceltonuria es probable que un 0.01% de los nacimientos sea la persona que nazca padezca esta enfermedad,
¿cierto? En el caso del albinismo, entonces uno sobre 5.000 por el 100%, que es el total de la población que tenemos, nos arroja de que el 0.02% de la probabilidad de que alguno de los nacimientos sea portador de esta enfermedad del albinismo. Y ahí sí, pues sumamos los dos resultados para poder determinar cuál es la probabilidad de que un individuo presente las dos condiciones, ¿cierto? Y para eso entonces nos arroja la suma en esta probabilidad de los dos resultados de que el 0.03% puede que sea, que contenga pues las dos enfermedades. El 4. El 4 dice el enunciado. Una mujer, un joven del municipio de Santuario de Risaraldas desea contraer un matrimonio, pero su novio tuvo un hermano quien murió presentando fibrosis quística, aunque no saben del otro caso similar en ninguna de las dos familias. Pregúntele a usted como médico, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un hijo enfermo? Aquí pues nos dejan como referencia una nota, que el alelo de gen responsable de la enfermedad se encuentra presente en un 40% de individuos sanos del total de la población de que vamos a realizar esta investigación. La pareja constituida, consulta a usted para que le determine cuál es el riesgo de ellos que procederán un hijo enfermo, siendo que el tío, abuelo materno, presenta un albinismo y el hermano es albino. Según la siguiente genealogía, bueno, eso lo vamos a determinar en un árbol genealógico, sacando las probabilidades para así obtener los resultados. Aquí indica el genotipo más probable de las personas de la genealogía. De quienes no están seguros, indique la probabilidad de cada genotipo. Bueno, entonces aquí a continuación vemos un árbol genealógico donde vamos a tener la hembra y el macho, donde vamos a ver cuáles son, dónde se está presentando la enfermedad de la fibrosis quística, y como acabamos de recordar que el 40% es que no presenta la enfermedad según sea de la población o los individuos que vamos a consultar. El alelo del 40% de fibrosis quística ronda después de los 40 años, es hereditaria, entonces sabemos que una enfermedad hereditaria es que es homocigota recesiva. Al ser una enfermedad autosómica recesiva, tenemos que el alelo recesivo es del 40% y el alelo dominante es del 60%, entonces que el que va a dominar en esta enfermedad es, por decir en letras representativas, es la A grande. Lo que nos quiere decir que el gen responsable de la enfermedad no se manifiesta ni se encuentra acompañado del alelo dominante, teniendo así dos posibilidades. A. Como solo se plantea el alelo recesivo, existe un 40% de la que la fibrosis quística se herede, ya que hay un alelo dominante que es el que da o sobra la enfermedad. Es decir, que siempre el recesivo es el que va a ser el dominante va a estar en la enfermedad, pero no se va a manifestar, no se desarrolla, no lo va a afectar. B. Teniendo en cuenta que el patrón de la enfermedad y los alelos podríamos plantear un aspecto aleatorio. C. En este caso, los individuos afectados de esta enfermedad en general son heterocigotos y que tienen un riesgo al menos del 40% en cada intento reproductivo, ya que su hijo hereda el gen en forma portadora recesivo, es decir, A pequeña. Esto independientemente del sexo, sea pues XX o XY. El albinismo es presente en un porcentaje de ese, como le estaba explicando el compañero en el ejercicio anterior, de cada 5.000 personas, una persona padece esta enfermedad. Eso equivale en una regla de 3
al 0.2% de la probabilidad de presentar albinismo, ya sea por los genes que herede su padre, o un 0.2 representar el albinismo por los genes de su madre, es decir, ya sea hombre o sea mujer que nos vaya a heredar esta enfermedad. Si tenemos que el del 0.02% de cada padre es posible, entonces el hijo presente tendrá 0.02 más 0.02 nos va a dar 0.04 de la probabilidad, ya que sus parientes cercanos son considerados mutaciones genéticas. Bueno, finalmente nos da otros datos para determinar en un problema heredado por un daño auditivo, ¿cierto? Mediante unos alelos recesivos, y se nos pide que determinemos 4 elementos. Uno, que cuál es la probabilidad de que tengan un hijo normal, teniendo este planteamiento que nos hace la pregunta, ¿no? 2, que cuál es la probabilidad de que tengan un hijo sordo, si piensan tener 5 hijos, ¿cierto? 3, que cuál es la probabilidad de que 2 hijos nazcan sordos. Y 4, cuál es la probabilidad de que todos nazcan normales, ¿cierto? Lo primero que hay que determinar es que el alelo A es el alelo recesivo de huesos, B es el alelo recesivo de huesos auditivos defectuosos, y A es el alelo auditivo dañado, ¿cierto? ¿Esto qué nos indica? Que al hacer los cruces para determinar, digamos, estas preguntas que nos plantean, podríamos decir que para el caso de A, el 100%, hay probabilidades del 100% de tener un hijo enfermo, ¿cierto? El caso de B, nos plantean de que si tienen 5, la probabilidad de que tenga un hijo sordo, teniendo en cuenta de que piensan tener 5 hijos. Entonces, la probabilidad es baja al ser ambos heterocigotos, ¿cierto? No homocigotos recesivos, por lo tanto, solo dominan sobre la afección, ¿cierto? En el caso de C, es probable que 2 de los 5 hijos que piensan tener nazcan sordos. Y en el caso de D, de los, en el caso de D, 2 hijos sordos sobre los 5 que van a tener por el 100%, que sería, digamos, el total, es decir, el 5% representa el 100% de los hijos que van a tener, ¿cierto? Al hacer también esa regla de 3, pues lo que nos da es que un aproximado del 60% de los hijos pueden nacer normales, ¿cierto? Es decir, con una afectación del 0.4 o el 40% de los hijos afectados. Bueno, hasta aquí pues como que logramos avanzar en el taller de probabilidades, y pues esperemos que se haya entendido y se cumpla un poco la expectativa frente a lo planteado. Gracias.